Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que opinas de todo esto? Con esta reforma que se va a discutir la próxima semana en la Cámara de Diputados, ¿se acabarán ya con las actividades, con los abusos de los derechos de los trabajadores como se ha planteado? ¿Cuáles son los claroscuros? Pues mira, el primer oscuro es la ignorancia del presidente. Y a partir de esa ignorancia y de esos prejuicios es que presentó una iniciativa que ni él mismo entiende de qué se trata. Los ejemplos que ahorita ustedes mismos ponían en el reportaje de la pérdida de empleos en el mes de diciembre es algo que nada tiene que ver con la subcontratación. De verdad es alarmante el nivel de desconocimiento que tienen sobre el mercado laboral. Y digo no solamente el presidente, sino también su secretaria del Trabajo y demás gabinete, porque ya deberían saber que en diciembre no es por la subcontratación o por el outsourcing, simplemente porque ese es el ciclo natural de la contratación en el mercado laboral. Contratos que son anuales terminan en diciembre y todos los meses de diciembre se pierde alrededor de 350,000, 370,000 empleos, todos, y nada tienen que ver con la subcontratación. Ahora el presidente quiere echar la culpa precisamente a estas empresas de esa, digamos, caída de empleo que, insisto, es estacional cada mes de diciembre, como cada mes de enero aumenta muchísimo la contratación porque se renuevan contratos, vienen nuevos contratos. Y cuando dicen es para evitar el pago de aguinaldos, es no tener la menor idea tampoco del tema. Porque aún si se despidía unos días antes de que termine el año al personal, se le paga la parte proporcional de lo que trabajó durante el año, precisamente de sus utilidades, del aguinaldo, de la prima vacacional y demás prestaciones. Entonces, sí es muy preocupante que desde el desconocimiento, desde las fobias, los prejuicios y la ignorancia, se tomen este tipo de decisiones y arriesguen pues cerca de 4,5 millones de empleos que son los que calculamos que cuando menos están dados de alta en el Seguro Social bajo este régimen, porque la subcontratación no tiene nada de malo, es una empresa que le presta servicios a otra o le transfiere personal a otra para que trabajen, para que desempeñen una labor que puede tener que ver con el objeto social o no de dicha empresa o una actividad auxiliar complementaria, temporal, en fin, pero la empresa que se encarga de reclutar ese personal y de ponerlo a disposición de la beneficiaria, esa le paga salario, prestaciones, seguro social, Infonavit y demás beneficios. A ver, Javier, dime una cosa, en su momento también Luisa María Alcalde lo mencionaba de la siguiente manera, ¿no? Decía que pues en el outsourcing había cosas positivas y negativas y que esto era como el colesterol, ¿no? Que así como había colesterol bueno, también había colesterol malo. Te lo pregunto entonces de la siguiente manera, ¿qué sí y qué no debería de regularse? Bueno, a ver, regulado ya está. Lo que falta es supervisión, vigilancia y sanción. Lo que falta es, para variar, que los que se porten mal pues sean sancionados, sean castigados, pero no agarren parejo y desaparezcan una figura que es un modelo de flexibilidad laboral en todo el mundo. A mí sí me parece un absurdo que con tal de remediar una situación que por su incapacidad no son, no han tenido la aptitud de detener una práctica, por ejemplo, de evasión fiscal, de evasión en el pago de las cuotas obreros patronales ante el Seguro Social, de subcotización, etcétera. Bueno, eso existe con o sin subcontratación. Vete por ese tipo de patrones abusivos, vete contra las factureras, vete contra los evasores fiscales, vete contra los defraudadores fiscales, pero no contra quienes están generando empleo a la buena, porque además quienes más recurren a la subcontratación son las micro, pequeñas y medianas empresas. Es también el sector turístico, hotelero, y como si ahorita estuviéramos para darnos estos lujos, a echar a 4,5 o 5 millones de personas a la calle de un día para otro y que se vayan a la informalidad. Es absolutamente absurdo. Entonces, como bien dice la secretaria, hay colesterol bueno y malo, vayan por el malo, combátanlo, castíguenlo, pero dejen vivir al bueno. Dime una cosa, porque pues de pronto es interesante el poder ver esto que nos mencionas y cómo interpretar en este sentido, y déjame meter un poco de controversia a esta conversación, cómo interpretar en este sentido el silencio de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Porque hay quienes afirman que con esto que se va a hacer, que al momento de poder estar ya entrando de lleno a esta iniciativa para poder regular el outsourcing, pues se está fortaleciendo el sindicalismo en nuestro país. ¿Qué es lo que opinas al respecto? No es cierto, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque no vas a contratar, o sea, esos 4,5 millones de personas que hoy trabajan para un grupo de empresas subcontratistas, ¿sí?
no van a ser cachados directamente por las empresas a las que le están prestando el servicio. Entonces vas a perder muchos de esos empleos y ya no van a estar formalmente en la empresa, en ninguna de las dos, ni en la subcontratista ni en la beneficiaria. ¿Dónde van a estar? En la informalidad. Y si están en la informalidad, pues no pueden pertenecer a ningún sindicato, por Dios. Entonces eso no es cierto. Y Napoleón Gómez Urrutia, que es un perfecto cínico, ese hombre que es un perfecto cínico, presentó el año pasado una iniciativa también para desaparecer y castigar el outsourcing. Entonces él está de plácemes porque pues, digamos, él es un enemigo de la clase empresarial, como parece que él es el presidente. Y también te voy a decir algo que es muy crudo, pero esta gente, el presidente y su equipo, en su vida han tenido que pagar una raya, en su vida se han tenido que hacer cargo de una empresa, de tener empleados propios, no saben lo que es llevar un negocio, por eso no entienden a la iniciativa privada, por eso no entienden al sector privado, por eso viste que hoy el INEGI anuncia que más de 1 millón de MIPYMES tuvieron que cerrar sus puertas y se perdió 4.100.000 empleos, 4.100.000 empleos, precisamente a causa del cierre de estas empresas. Pues sí, hombre, ¿no? A ver, entonces sí me parece criminal. Dime una cosa, porque lo que me queda clarísimo... Lo que me queda clarísimo, Javier, en este sentido es que pues de pronto puede llegar a ser un tanto confuso, ¿no? El timing que se está tomando para poder tomar este tipo de decisiones más en medio de la pandemia y de una crisis económica severa como la que se está empezando a vivir. Déjame preguntártelo entonces así, porque pues ya vemos 2 años de gobierno. ¿Cuál es el balance desde una perspectiva objetiva, Javier, que se puede hacer en materia económica, en materia laboral en este sentido en nuestro país? Buscar también los claroscuros, ¿no? Tratar de buscar esos claroscuros. Javier, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, desde el 2019, conste, antes de la pandemia de COVID-19, desde el 2019 la economía se cayó en México. 0.3% fue la caída. Entonces no me digan que fue por la pandemia. Ya veníamos con un pésimo manejo de nuestra economía. Entre otras cosas por las señales tan contradictorias que están mandando a la inversión nacional y extranjera, como fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, entre otras cosas. Ya luego vino la pandemia y lo vino a agravar todo. Pero entonces lo que tenemos es cierre de empresas, pérdida de millones de empleos, aumento de 12 millones de pobres, según el Coneval, pérdida también en el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que aumentó la pobreza laboral. ¿Sí? Y entonces, pues que tenemos una perspectiva de caer la economía este año alrededor del 9 o 10%. Entonces no son noticias buenas. Y en medio de toda esa crisis, que se les ocurra acabar con la subcontratación cuando otra lo que necesitas es generar más empleos como se pueda en la economía formal, sí me parece un gran despropósito, una gran irresponsabilidad, pero no debe extrañarnos tampoco si como manejan la pandemia, manejan la economía y manejan también la seguridad pública, pues por eso en todos los rubros estamos del carambas. Oye, y dime una cosa, ¿qué lectura le das ahora a la salida de Alfonso Romo de la oficina de la presidencia? Pues había algunos empresarios que incluso catalogan esta situación como que pues ya se salió aquella persona que servía como freno para las ocurrencias que de pronto se estaban presentando, ¿no? Que se salió la persona que ayudaba a mediar directamente con el presidente cuando se trataba de asuntos de la iniciativa privada. Mira, yo no creo que haya sido ningún freno de las ocurrencias del presidente, porque yo pienso que sí le pasaba, digamos, los mensajes del sector privado, pero el presidente nunca apeló a Poncho Romo, estaba auténticamente como florero, de adorno. Entonces yo creo que hace bien en irse a su casa o a sus negocios, porque no le estaban haciendo caso, pero ciertamente era un amortiguador con la iniciativa privada, porque tenían alguien con quien platicar en Palacio. Ahora, ¿quién van a ir a ver? ¿Quién los va a escuchar? ¿Quién los va a entender? Aunque sea para desahogarse, ¿no? Ya ni siquiera para eso van a tener a Poncho Romo. Y dijo el presidente que no va a sustituirlo con nadie más, lo cual está diciendo que va a radicalizar su posición, su necedad, su terquedad y su distanciamiento del sector privado. Y con eso es un distanciamiento de la competitividad, de la productividad y del desarrollo de nuestro país. Son pésimas noticias. Sea un símbolo, aunque sea por un símbolo, el que se vaya tu jefe de la oficina y se haya ido tu primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, de lo que te habla es de que la gente sensata que tenías en tu entorno más íntimo, simple y sencillamente, no cree en tu proyecto.
Uy, qué fuerte esto que nos estás diciendo. Pues me parece que nos puede llevar también a reflexionar un poco, sobre todo con las situaciones que se han presentado últimamente. Con esto finalizo, Javier. ¿Cuáles son los retos entonces que se están enfrentando para el 2021 en materia económica y en materia laboral? Mira, es que no hay mejor medicina, no son los programas clientelares ni asistencialistas. La mejor medicina para combatir la pobreza y la desigualdad es el empleo, y es el empleo formal. Y lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que más inversionistas nacionales y extranjeros confíen en nuestro país, inviertan en el largo plazo, generen las fuentes de trabajo que necesitamos y podamos crecer en un ambiente de certidumbre jurídica y respeto al Estado de Derecho. El día que el presidente no solamente entienda esto, sino que lo ponga en práctica, otro gallo va a cantar en este país, que no somos Dinamarca, seguimos siendo México. Qué cosas. Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Mantengámonos al habla. Gracias, Magda, hasta luego.